Hola amigos, en este video vamos a discutir la vieja pregunta de ¿cuánto dinero necesito para dejar de trabajar? Y si bien puede parecer una pregunta imposible de responder y una meta igualmente imposible de alcanzar, la verdad es que hay muchas herramientas que podemos utilizar para analizar y llegar a una respuesta para cada uno de nosotros. Y es justamente lo que vamos a ver en este video. Para empezar, revisemos un poco las reglas más conocidas cuando se habla de jubilarse y cuando se habla de cómo lograr la independencia financiera. Estoy hablando de la regla del 4%. Esta regla dice que tú deberías tener 25 veces tus gastos anuales en ahorro para poder vivir de la rentabilidad puramente. Es decir, si tus gastos son de $40,000 reales, pesos, lo que sea, deberías tener un fondo de $1 millón para poder cubrir todas estas necesidades anuales. Pero, ¿de dónde viene esta regla? Bueno, hay números de informaciones y estudios hechos sobre este tema. El más conocido para la regla del 4% es el Trinity Study, que básicamente ve el rendimiento del mercado de acciones americano por un periodo larguísimo de tiempo y ha hecho diferentes escenarios, imaginando si te jubilaras en la peor crisis que habíamos visto hasta entonces o en el mercado de mayor boom en ese entonces. Ha hecho millones de simulaciones y ha visto que hay un 90% de probabilidad de que no tengas ningún tipo de problema si te jubilas y apenas retiras el 4% de todos tus ahorros. Es decir, si tú quieres jubilarte, no quieres depender de nadie, apenas de tus ahorros, deberías retirar 4%. Así tendrás 90% de probabilidad de que no logres vivir más que tus ahorros. Y así vas a lograr una jubilación tranquila y sin ningún problema. Este resultado del estudio se convirtió en la regla del 4%, que es muy utilizada en la industria de finanzas hoy en día. Otra regla muy común de estos estudios, o es la regla muy común cuando se habla de jubilarte y cuánto dinero necesitas para no trabajar, es pensar que deberías ahorrar el 15% de tu sueldo todos los meses y hacer eso por 40 años. ¿Por qué? Porque al hacer eso por 40 años ya deberías montar un fondo grande lo suficiente para cubrir el 80% de tus gastos. ¿Y por qué el 80 y no el 100? Porque la idea es que cuando te jubilas no tienes los mismos gastos que tienes cuando estás trabajando. No necesitas comprar trajes para ir a la oficina, no necesitas pagar los transportes para ir a un local de trabajo todos los días. Es decir, cambia mucho la dinámica y tus gastos bajan. Pero no bajan a un 50%, sino que un 20%, y con eso, o más o menos con el 15%, tú deberías poder lograr ahorrar lo suficiente. ¿Y por qué 40 años? Porque se asume que vas a empezar a trabajar a los 20, 22 y retirarte a los 60, 62, hasta los 65 años. Entonces esto te da bastante tiempo para ahorrar lo suficiente y no tener problemas en el largo plazo. Yo no encontré un estudio que corroborara esta indicación al 100%. Encontré varios estudios que su resultado es básicamente lo mismo que da esta regla. Uno de ellos es el estudio hecho por el Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados, el EMBRI, en Estados Unidos, que ha visto que si tú logras ahorrar $1 millón hasta el final de tu vida, esto en Estados Unidos, no deberías tener ningún problema. Es decir, el 90% de los empleados que se retiran con este valor ahorrado no tiene absolutamente ningún problema a lo largo de su vida. Es decir, siguen viviendo de los 60 a los 80, 90, 100 años sin tener ningún tipo de problema financiero. Ahora, $1 millón suena muy raro y estos valores obviamente son altísimos cuando pensamos en la realidad de nuestros países en América Latina. A final de cuentas, no ganamos en dólares, ganamos en pesos. Pero lo bonito de estos estudios es que no necesitas llegar al mismo valor que dicen ellos, sino que deberías preocuparte por los múltiplos y los ratios de estos estudios. Es decir,
Un ciudadano americano en promedio gana $50,000 anuales y $1 millón es 20 veces su sueldo anual. Entonces, si tú quieres retirarte en un país de América Latina, siguiendo el estudio de Embry, básicamente lo que necesitas es ahorrar 20 veces lo que serían tus gastos anuales. Y es muy similar a la regla del 4%, que dice que deberías ahorrar 25 veces tus gastos anuales. Les doy un ejemplo. En Colombia, el sueldo promedio está entre 20 y 25 millones de pesos colombianos anuales. Entonces, por la regla del 4% o la regla del 15%, deberíamos estar ahorrando entre 400 y 600 millones de pesos para finalmente dejar de trabajar. Yo sé, esto suena como mucho dinero para la gran mayoría de las personas, pero lo que tienes que entender es que esta es la cifra que vas a hacer con que tú simplemente nunca más tengas que hacer nada. Puedes estar viendo Netflix todos los días y nunca tengas problemas financieros. Entonces, claro que esta meta no va a ser fácil, pero sí es una meta mucho más fácil de conquistar que $1 millón. ¿No es cierto? Bueno, con eso ustedes ya saben cómo calcular lo que sería ideal para su realidad. Vale recordar que estas son guías generales. Si tú ganas mucho más o mucho menos que el promedio nacional, puede que estos números no hagan sentido para tu realidad. Y también depende mucho del estilo de vida que quieras llevar cuando estés jubilado. Estos números que les acabo de dar del promedio nacional y todo eso es para la vida de un jubilado normal. No considera, por ejemplo, las personas que quieren viajar todos los meses a países exóticos. Para eso tienes que calcular cuánto te costaría más o menos estos viajes exóticos y ahí multiplicar por 20 y 25. Y empiezan entonces a ver la magia de esta cosa. Tú puedes diseñar la vida que quieras tener una vez que dejes de trabajar. Calcular más o menos cuánto costaría eso. Y una vez teniendo esto calculado, pues es solamente multiplicar por 20 y 25 veces y ya tendrás una clara idea de cuánto dinero necesitarás para que dejes de trabajar definitivamente. Y si les gusta este video y consejos como estos, les invito a que se inscriban al canal y dejen un like, porque esto me ayuda muchísimo a saber que este tipo de contenido les está ayudando y les está siendo útil. Y además, si tienen cualquier tip para las otras personas que también están viendo este video, les invito para que dejen un comentario abajo. En conclusión, hay varias reglas que te dictan más o menos cuánto deberías tener ahorrado para que dejes de trabajar. Pero la verdad, la persona que va a saber cuánto tú deberías tener ahorrado es apenas tú mismo. Tú tienes que empezar a diseñar y pensar qué tipo de vida te gustaría tener y con eso saber cuáles son los gastos que vas a tener para una vez más saber cuánto tienes que ahorrar. Y eso se aplica a cualquier estilo de vida. Entonces, ¿por qué no hacer este cálculo hoy para ver cuál es la meta que deberían tener a largo plazo? Y sin más, nos vemos en la próxima semana.